Vivo. Se pusiste en tu página. Hola, ¿cómo están todos? Viernes verde. Creo que hay que silenciar. ¿Cuál silencias vos? ¿El YouTube? ¿No? Sí, y mi celular también. Porque si no... Les cuento que me olvidé los anteojos, a todos los que nos están acompañando. Estos ojos verdes no están pudiendo ver. Así que bueno, acá estamos. Posiblemente ya estemos transmitiendo en vivo. Estamos transmitiendo en vivo desde YouTube, Destino BLA, On Tour, otro viernes verde. Acá, desde Villa Langostura. Esperen que esto pasa siempre. Desde Villa Langostura estamos conectados con Chile y con Neuquén. Claro, porque estamos nada más y nada menos con dos arquitectos referentes de todo, de la arquitectura, de la sustentabilidad. Ya me estuvieron contando muchas cosas, pero como el tiempo corre, vamos a arrancar. Aníbal, ¿querés agregar algo del título? Hoy me encantó el título. Sí, bueno, me parece que tenía que ver con esto que veníamos hablando siempre con Diego y con Ronald, esto de sentir y pensar para proyectar mejor, ¿no? Es nuestro segundo programa internacional. Es verdad. Y es el programa número 30, señores. 30. Wow. 30 encuentros. 30 encuentros. Hemos recorrido un lindo camino, ¿eh? Muy bien. Así que, bueno, es un placer realmente tenerlos con nosotros esta vez. Y bueno, y simplemente era como disparador esto de sentir, ¿no? ¿Cómo es necesario tener una cierta cantidad de años o de vivencia, ¿no? Para poder sentarse a dar soluciones a un proyecto. ¿Qué opinan? Bueno, yo primero agradecerles la invitación y felicitarlos por el espacio. Creo que esto es pertinente a esta época de reflexión, de pensamiento, así que felicitarlos porque sé que es un camino duro el llevarlo adelante. Y creo que se lleva adelante con esto de sentir y pensar, porque me parece que es también pertinente a cualquier actividad humana. Y la arquitectura, sin dudarlo, o sea, el hecho de vivir en la sociedad necesita de espacios, y esos espacios pueden ser amables y facilitar la vida en común que tenemos. Y me parece que esto parte de eso, ese equilibrio. Decía Humberto Eco que la arquitectura eran los últimos humanistas que quedaban. No creo que sea así, pero sí de alguna manera me gusta también una frase del arquitecto Bucho Valiero, que decía que los arquitectos tienen que ser albañiles y que saben latín, ¿no? Como trascender todo esto, pero jamás creo que somos técnicos y creo cada vez más en esa formación del oficio como técnico, pero sin abandonar la poesía que sale de todo, ¿no? Del hacer, del observar, y creo que el proyecto tiene que ver con eso. También parafraseando a un profesor que decía que el proyecto y el arquitecto es como el nómade, casi siempre sabemos el punto de partida, pero no la llegada, ¿no? Y eso es lo que vamos viendo en el hacer, en el oficio, en el camino y en el conectarnos con la gente. Es imposible entender la arquitectura sin pensar y sin sentir. Muchísimas gracias, muy bien. Sí. Bueno, yo, ya que estábamos arranco con las preguntas, porque esa es mi parte, también soy preguntona. Muchos años de arquitecto, ahora como presidente, ¿no?, del Colegio de Arquitectos de Neuquén. Sí. Diego, ¿te puedo tutear? Porque sos muy joven, ¿no? Por supuesto. Bueno, ¿cómo ves vos la arquitectura y la sustentabilidad mirando para atrás en tu recorrido? Concretamente, si ya es un camino de ida y no hay otra alternativa, o todavía cuesta muchísimo que la gente, que los arquitectos, vos que manejás, que es tu moneda corriente, entiendan que la arquitectura tiene que ser sustentable. Mira, creo que la sostenibilidad del sistema en general es un debate de hoy en día y que ha quedado al desnudo en muchos aspectos.
donde nos ha mostrado la debilidad. La sociedad, la ciudad, somos un gran ecosistema que esa diversidad es la que te garantiza el éxito, ¿no? Yo creo que la buena arquitectura fue siempre y va a ser sustentable. Lo que pasa es que a veces confundimos muchas cosas de la construcción o arquitectura que está mal construida. Entonces empieza a tener esas debilidades y después un término, un concepto que bienvenido sea, pero ha sido también puesto dentro del discurso políticamente correcto. Y a veces cuando hablamos de sustentabilidad no significa que tengo que tener 20 paneles solares y un molino arriba de mi techo, sino, por ejemplo, saber plantar el arbolado urbano. A ver, perdón, tener buenas Samuel. aislaciones. Bien. Tendríamos que estar pensando, por ejemplo, en todas nuestras ciudades, seguimos con plantas potabilizadoras, pero el vertido sigue siendo a los ríos o a los lagos. Claro. Y tendríamos que hablar de vertido cero hoy en día. Ese es un aspecto de la sustentabilidad que va en conjunto, pero igualmente creo que el aporte es desde la casa de uno. Pero Diego, los arquitectos, vos que estás todo el tiempo con arquitectos, ¿sienten esta necesidad de que las cosas cambien para este camino? ¿O todavía no hay o no hay del todo como, bueno, no, ya venimos haciéndolo así y como no queda otra? ¿Qué pasa Mira, en la cocina de los arquitectos? Sí, yo creo que tienen conciencia y cada vez más, digamos. O sea, hoy en día, por ejemplo, el uso eficiente de la energía en la construcción y en el hábitat humano es un tema que todos tenemos que atender. Las respuestas yo creo que no son solo tecnológicas. O sea, hemos aprendido que en realidad a utilizar la arquitectura pasiva, la buena orientación de una vivienda, esas son cosas que también se sienten. Y a lo mejor se sienten en ese sentir y desde el sitio, desde el lugar, desde ese arraigo y par que tiene que ser la arquitectura y el sitio, ¿no? Y tener ese respeto por el entorno, el clima, el lograr la amabilidad y confortabilidad del espacio tiene que ver con esto. A veces la arquitectura sí, en otros momentos fue muy extrapolada de imágenes. Yo siempre digo que hoy en día está el arquitecto Pinterest, que es un problema. Es un problema grave ese. Pero en realidad hay como una vuelta a ese oficio de aprender a cocinar con lo que hay en la ladera, digamos, ¿no? A los recursos del lugar, a la utilización de las técnicas que existen. Y eso es bueno, eso es sustentabilidad también. Sí, sí. No sé si vos sabías, Diego, pero Ronald fue punta de lanza digamos, en poder certificar el primer edificio verde de Chile, y que está en Osorno y que es justamente la Cámara chilena. Sería bueno que nos cuente un poquito, Ronald, lo que fue esa experiencia. ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Qué palos que encontraste en la rueda? ¿Cuál fue? Si tuviste algún momento que dijiste, no, hasta acá llegué, no puedo más luchar con tantos molinos de viento, o se te fue muy fácil tal vez? No, mira, primero que nada, quiero sintonizar con Diego en cuanto a esto de la sensibilidad. Me parece que eso es fundamental. Y respecto a la sensibilidad, no solamente con el usuario, ¿cierto?, con el gran destinatario de nuestras obras, sino también con el entorno, el clima, de lo que pasa con el asoleamiento, los vientos. En definitiva, cómo podemos hacer de nuestra arquitectura algo que se inserte de la mejor forma posible dentro de la naturaleza. Y ojalá que nunca tengamos que hablar de arquitectura sustentable, sino que sigamos hablando de arquitectura. Y que la sustentabilidad sea una manera de explicar tantas bondades de la misma arquitectura, ¿no es cierto? Así que quiero sumarme a los argumentos de Diego en ese sentido respecto a lo fundamental que es que sigamos siendo sensibles. Probablemente cuando Diego evoca a Humberto Eco hace justamente el acento en aquello, que tenemos mucho que seguir aportando a nuestra
nuestro mundo, a nuestra comunidad, y yo creo que los arquitectos tenemos mucho que seguir en este sentido de cómo lo están haciendo ustedes con estos programas en donde se conversa. Me parece que es muy simpático. No he tenido la oportunidad de verlos todos, he visto muy poco, estoy en deuda con eso, pero me parece me parece un gran ejercicio. Yo les agradezco la oportunidad de estar compartiendo en este momento con ustedes este proyecto, y encantado de la invitación. Gracias, Ronald. La pregunta, la experiencia, claro, mi amigo Aníbal dice edificio verde, yo me siento así en las nubes. Perdón, y casa verde. Algo de eso hay. A mí me da un poco de pudor esto de lo verde, pero bueno, hay un esfuerzo y claramente hay un gran interés en hacer aportes en ese sentido, por supuesto, y justamente lo que estamos hablando de lo pasivo, eso, yo creo que esos dos proyectos, el de mi casa o el edificio de la oficina de la Cámara acá en Osorno, que fue certificado CES, Certificación Edificio Sustentable, así se llama, podríamos decir el LEED chileno. Hay un sistema de certificación que empezó ya hace algunos años atrás, y tuvimos la suerte de que nuestra oficina fuese el primer certificado, tuviera el primer edificio certificado. Y volviendo un poco a la experiencia, ¿cómo fue aquello? Bueno, fue porque estos intereses del aprovechamiento solar pasivo, la calidad de las orientaciones, organizar los recintos y las actividades interiores en una planta, en relación también al clima, viene de la época en que hice mi proyecto de título el año 91-92, que ya hablábamos de arquitectura bioclimática, en ese tiempo se hablaba en esos términos de estas cosas. Y bueno, ya hubo interés y trabajamos con un ingeniero acústico que después hizo aportes en la primera reglamentación técnica en Chile. Y con él trabajamos, él me ayudó mucho en ese proyecto porque había mucha innovación en cuanto a cierta normativa que podría asomarse en algún momento dado en el horizonte chileno. Y bueno, y después en el ejercicio ya de la profesión, después del título y qué sé yo, siempre hubo este interés mío. Y bueno, y esto se fue plasmando en proyectos con el MOP, la Dirección de Arquitectura, el MOP acá, el Ministerio de Obras Públicas. Claro. En la región de los lagos fue bastante líder, estoy hablando de la región de los lagos, que en el fondo en esa época era entre Valdivia y la isla de Chiloé, donde está Valdivia, Osorno, Puerto Montt, ¿cierto? Y Castro, Ancud, dentro de la isla de Chiloé. Y dentro de esa región fue bastante líder en innovar hace, no sé, 10 años atrás, en que los proyectos públicos, de edificios públicos, incorporasen aspectos de calidad medioambiental interior, por ejemplo. El tema de la orientación, las envolventes térmicas, un poco lo mismo que estamos hablando. Y de ahí, bueno, a mí me tocó como consultor MOP también sumarme desde la consultoría, a esa experiencia. Y bueno, y fuimos aprendiendo en este camino, seminarios, diplomados, etcétera, experiencias viajé a Dinamarca y a Alemania a conocer la realidad allá respecto a todo este tema, el del Passive House y la experiencia danesa, que es muy interesante, porque es una experiencia de la comunidad danesa, de todo el país, de la familia danesa. Es muy interesante. Pero bueno, y ahí empieza esto, y en un momento dado está esto del proyecto del edificio de la Cámara, y yo lo diseñamos con esa intención que sea un proyecto, digamos así, sustentable. Y justo aparece toda la certificación y va armándose toda la certificación, y yo les propongo a la Cámara, certifiquémoslo. Claro. ¿Y de qué se trata? Bueno, y fuimos primero. Un poco fue la oportunidad, y como el proyecto ya venía con ese sentido, no costó mucho, y fue rápidamente certificado, y bueno, tuvimos la suerte acá de tener ministros, fue un evento bastante bonito, muy bien publicitado además, y que nos ayudó a quienes nos interesan estos temas a un poco a traspasárselos a la comunidad, y que nuestros clientes, los usuarios también lo tomen como algo propio, que no sea una cosa de arquitectos, sino que también sea de toda la ciudadanía. Eso yo creo que fue lo más importante de todo, finalmente. ¿De qué fecha estamos hablando, Ronald? ¿Cuándo se certifica? Fue hace 7 años atrás. ¿Qué pasó en estos 7 años? Comentanos, ¿han habido nuevos edificios, casas? ¿Qué pasa con la gente? Más edificios CES en Chile.
mucho más edificios públicos que se han certificado. Dentro del CES no está la vivienda. La vivienda, hoy día el mismo Instituto de la Construcción en Chile, que es el promotor del CES, hoy día tiene en pañales, bastante avanzados, sí, un trabajo en torno a la certificación de la vivienda. Hay otras certificaciones de la vivienda, pero no al nivel de lo que hace CES. ¿Qué significa estar certificado? Estar certificado significa que tienes un edificio que ahorra energía, que en gran medida tiene muchos aspectos pasivos incorporados, que tiene en el aspecto, por ejemplo, el tratamiento de las aguas, mucho valor agregado, podríamos decir. Yo diría que son esos aspectos. Lo otro, la calidad medioambiental interior está muy bien evaluada, es decir, que sean espacios que estén muy bien relacionados con el entorno, que los procesos constructivos además también estén muy ligados a calidad de procedimiento, de que no haya impacto con los vecinos, la provisión de los materiales, los tipos de materiales. Hay grados, sí, o sea, el CES no pretende ser en este momento un LEED. No, es bastante más básico, podríamos decir, porque la idea es también empezar desde un nivel promocional, que no sea difícil llegar a certificarse, pero indudablemente que tiene sus exigencias, es decir, no cualquier proyecto puede certificarse. Y además, un proceso también de evaluación en un momento dado de los usuarios. Después hay un seguimiento y hay entrevistas. A nosotros nos tocó, y a mí me tocó estar presente, una entrevista que le hizo un funcionario del Instituto de la Construcción a los funcionarios de la Cámara para saber cómo vivían las bondades de trabajar en una oficina como la que les tocaba en ese momento, ¿no? Y cómo estas cosas... No, está muy interesante esto del CES en Chile, está realmente muy interesante. Yo creo que falta todavía mucho para avanzar, pero son 7 años en que va esto y está gordito, está así firme, avanzando bien, a paso firme y con mucho horizonte. A mí me da un poquito de escozor a veces porque ya hemos compartido bastantes kilos de sal con Ronald. Es buen asador. Y yo estaba justamente pensando lo que vos después terminaste diciendo, que es, bueno, como colegas, muchas veces nos toca transitar el tema de cuando empezamos a hablar sobre el envolvente o cómo va a ser una casa, el sistema constructivo, una de las cuestiones es ¿en cuánto tiempo lo amortizo? Claro. Y el tema que vos lo dijiste, Ronald, al final, es cuando le habían hecho la encuesta a las personas que estaban dentro del edificio, era cómo se vivía el edificio. Y yo quiero que juntos, a ver si podemos reflexionar este tema de traer las buenas prácticas constructivas con la salud. Cómo se entrecruzan las cosas, que no tiene que ver tanto ni con cantidad de inversión, sino de otra forma de pensarlo. ¿Cómo lo vivís vos, Diego, esto? Mirá, en el mismo sentido y casi continuando con esta experiencia bárbara que nos comentaba Ronald, que creo que es fantástico, la normativa es de alguna manera la que va imponiendo las reglas y la que va marcando un rumbo. Y a mí me parece que no es poco lo que nos contaba Ronald, o sea, de los edificios públicos, o sea, esto empuja mucho esto. Y fíjate que en la Argentina empezó un programa en el gobierno anterior, pero este gobierno lo mantuvo, todavía se está poniendo en marcha, que es el etiquetar las viviendas, que es una certificación que le da una etiqueta, así como sucedió con los electrodomésticos. ¿Se acuerdan que había A, B, C, D? Sí. Y hoy en día vos vas al mercado y son todos A. Ya hay 3A, 2A y una A. No es para nadie más hacer negocio, hacer un artefacto electrodoméstico B, ni C. Con las viviendas el objetivo es el mismo, que todo esto tenga un valor agregado, que inclusive la ley en Santa Fe ya lo han votado y se está implementando, y lo que se está haciendo acá en la provincia de Neuquén
y en Río Negro se eligieron 2 lugares piloto, que uno es Bariloche y el otro es la metrópoli Neuquén Chipoleti, para capacitar a los certificadores, que eso lo están haciendo a través del colegio. No tal pie. Yo era el único que viajaba de Villa Langostura para Bariloche. Mirá vos. Bueno, me tuvieron que aceptar porque le taladré tanto la cabeza que, bueno, vení. está bien. No, es algo fantástico. Y esto, Lo fui a buscar a Rosario cuando empezó. Cuando Claro. empezó el plan, fui hasta Rosario y los encontré en una oficinista, a Florencia Donet y a Roque exactamente. Stanley. Sí, Bueno, señor. ella es la ingeniera que dictó las capacitaciones. Este año Divina, fueron por Zoom. Florencia. Pero a mí me parece que es muy bueno porque es un poco el proceso que nos cuenta Ronald y que de alguna manera Chile siempre hizo una reflexión en algunas cosas más profundas que nosotros. Y a mí me parece que ese es un paso fantástico, o sea, que a partir del edificio público empiece a generarse este tipo de cosas. Y es un mensaje, es un rumbo, y es bárbaro. Nosotros, o sea, la provincia de Neuquén vive de vender energía. Exacto. Y mucha de ella la perdemos de venderla simplemente por no estar sintiendo y reflexionando y hablando sobre esta temática. Vuelvo a insistir que en realidad el buen oficio hace la sustentabilidad. Eso te iba a decir, Diego, mira, No hace falta tener, o sea, no somos Ámsterdam ni tenemos que emular muchas cosas de ahí. El construir, o sea, el tener ese respeto por el entorno que hablaba Ronald, el entender que hacer ciudad significa otro tipo de compromiso, el arbolado urbano. Es algo que tenemos que defender todo. Hay unos estudios hechos con satélites sobre la isla de calor que representa y lo que implica el consumo de energía para todo esto. Entonces, me parece que está muy bueno. Todos estos pasos son fantásticos. O sea, que no podemos pensar, no podemos pensar en una arquitectura sustentable como, digamos, un edificio sustentable sin buenas prácticas. No, correcto. Porque no tienen... Fíjate vos que yo estuve viendo un estudio que hacían, pero no es global, es sobre edificios, de edificios que vos ves hoy en día, por ejemplo, cargados de aire acondicionado, que con una buena aislación no tenían esa necesidad de conseguir el confort interno en base al consumo de energía. Y esto era importante. Habló Ronald inclusive de los materiales y los procesos constructivos que también estén catalogados. En la provincia de Neuquén, en todas las ciudades y creo que en toda la Argentina, mojamos los ladrillos con agua potable y hacemos las mezclas con agua potable. Tratamos la mitad, el 50% o más de las aguas que tendrían que tener otro tratamiento. Las aguas grises, o sea, nuestros modelos son viejos. Totalmente. Pregunta para los tres. ¿Se pueden transformar, ustedes los tres son arquitectos, es fácil transformar un proyecto o una casa que ya la tenemos en sustentable? ¿Se puede? ¿Es lograble con miras a certificar? ¿O una vez que ya está hecha, no tenemos alternativa? Sí, si me permiten. Es una mesa evaluadora ahora. Yo tengo que acompañar con la torta de almamora mientras vos hablás. Sí, qué bueno. Hoy tenemos torta de chocolate. Yo quería una sola cosita sobre lo que decías vos, Diego, antes de responder acá a Silvina, sobre lo que pasa en Chile cuando hacen punta los edificios públicos. Bueno, yo jugué al handball toda mi vida. Era jugador, y cuando era juvenil o cadete, terminábamos de entrenar y llegaban los que jugaban en primera. Y ver la primera era, ¿viste? Uno quería jugar en primera. Entonces, esto pasa con los edificios. Traccionan los edificios que tienen que hacer guía, ¿no? Vos ves la primera división, cómo juega, cómo entrena, y vos podés decir, quiero estar ahí. Claro. Me parece que es fundamental esto que traccione
el edificio público. Bueno, Neuquén está en el banco, yo estuve en el Banco Provincia de Exacto. Neuquén. Es maravilloso. Sí. Yo, la verdad que no lo podía creer, te digo, Diego, cuando estuve, porque realmente, además de estar pensado desde un inicio, las prácticas, realmente, Claro. todos cómo Sí, se sí, respira, todo. ¿no? En cuanto, Sí, sí. en cuanto a la pregunta que hacía Silvina, depende, hay mucha, digamos, es como muy genérico, ¿no? Es sobre un hecho Yo tengo mi que casa, te digo, bueno, mira, quiero que tu me la casa. transformes en su Lo que tiene de bueno todo este camino, que seguramente mis dos colegas van a decir lo mismo, van a pensar lo mismo, que estos es paso sobre paso sobre paso, y es capa sobre capa sobre capa. Nosotros en el estudio tratamos de sostener la mirada del aprendiz, siempre queriendo ser curiosos, aprendiendo, y no dando siempre por... algunas cosas las sabemos, pero otras queremos reaprender constantemente. La clase, iba a decir. La reunión anterior tuvimos con la directora de accesibilidad, Silvia Quiroga, y nos llevó de la mano al mundo de la universalidad. Y Sí, sí, realmente nos Vale. conmovió y nos movió un montón de paradigmas, porque por ejemplo uno proyecta, ¿sí?, edificios que pueden recibir a gente que tiene problemas con silla de ruedas o gente que se moviliza de otra forma o que no tiene la capacidad de visión. Pero estaba un muchacho, ¿cómo se llamaba el chico? Lautaro. 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 Lautaro nos dijo que él iba a ver hoteles y que cumplían las habitaciones, ¿viste? Cumplían, tic, tic, tic. El checklist daba pero no había para gente que trabajaba ahí. O sea, los empleados no tenían pensado ningún tipo, ni los baños de empleados, ni los... Entonces yo también, cuando él le hablaba de eso, yo pensaba en mi propio estudio. Y digo, yo diseño para los demás, pero en mi estudio si va alguien con una silla de ruedas no puede girar. Entonces, como también uno va constantemente aprendiendo, y lo que antes creyó que, digamos, lo había hecho bien, dice, uy, le podría haber mejorado, porque ahora puedo agregar otra cosa. Y esto es lo que pasa también con una casa, o con un hecho que está construido, aunque esté bien construido, puede también ir dando pasos. El paso, Vos decís que se puede mejorar, tocó, claramente. sí, no, aparte de hecho también tenemos, hoy por hoy tenemos simuladores, el etiquetado nacional de vivienda, por ejemplo, que decía Diego, es un software que cuando uno carga todos los datos de la vivienda, le da una etiqueta, ¿no? Y el mismo software, uno interpretado sabe que puede, en tal área, si mejora tal cosa, puede subir un poquitito más en la etiqueta. Y vos tenés que, como etiquetador, tenés que darle a la persona algunos consejos para que mejore su eficiencia. Y es totalmente, pero me parece que también hemos tenido un problema también de una cuestión medio idílica con todo esto de lo verde, y realmente se puede medir. Mi carrera anterior fue ingeniería, donde se medía todo. Y acá en sustentabilidad uno puede decir, esta envolvente disminuye un 34% el gasto de energía que el anterior, y lo puede decir perfectamente porque están los métodos. Eso es nuestra vivencia. Va. ¿Qué piensan? Mira, a ver, yo creo que hay un tema lo hablaba al principio Diego, la sensibilidad de nuevo se pone en la mesa, o sea, legalidad versus ética tal vez, a propósito de la sensibilidad. Yo creo que en la medida en que seamos más conscientes de nuestro entorno, de nuestro prójimo, de alguna u otra manera, ¿cierto? Vamos a poder construir mejores espacios de mayor calidad, y me parece que todas estas cosas se pueden ir zanjando mejor. Y a propósito de lo que tú comentabas a nivel de que en el programa anterior los llevaron de la mano hacia la universalidad como un gran concepto, me parece que tiene que ver con esas cosas, que no necesariamente tenemos que ver qué es lo que nos permite o no nos permite la ley, o qué es lo que dice el checklist, sino que de frente ser conscientes de lo que realmente debemos hacer y poner en la balanza adecuada de la mejor forma posible
¿cierto? Los costos, los objetivos finales, los intereses particulares, y los nuestros también, pero como profesionales, como arquitectos. Eso por un lado. Y por otro lado, en relación a lo que planteaba Silvina, en relación a cómo hoy día un edificio, una vivienda, tal vez pueda de alguna manera albergar de la mejor manera estos conceptos y de alguna forma también se ponga, si queremos, al día. Me parece que es sumamente importante involucrar al usuario actual, el usuario del momento de esa vivienda, por poner un ejemplo. Claro. Me parece que es importante que los usuarios empecemos a entender nuestros lugares de trabajo, nuestros lugares de permanencia, etcétera, como organismos que tenemos que respetar. Donde hay una estructura, donde hay instalaciones, donde hay espacios que han sido de alguna manera u otra bien, espero, bien pensados. Y de alguna u otra forma, una cosa que es muy latina, muy propia de nuestra cultura, es ir erradicando de alguna u otra forma la autoconstrucción. La autoconstrucción en realidad va muy ligada, ¿cierto?, a la mano de obra, obviamente espontánea, que surge en un instante, porque yo sé hacer esto, yo soy carpintero y puedo transformar mi espacio por un tema funcional, normalmente y fundamentalmente por un tema funcional. Pero se olvidan todos los otros aspectos. Los profesionales de la arquitectura empezamos a quedar postergados, no para el mal nuestro, sino para el mal de los edificios, de estos organismos, que hay que pensarlos como organismos vivos que necesitan una adecuada atención. Entonces, cuando nos proyectamos con esto de la arquitectura sustentable, digo entre comillas, ¿cierto? Porque queremos hablar de arquitectura, ojalá de aquí en adelante, simplemente una buena arquitectura. Esto es tan complejo que no puede quedar en manos de la autoconstrucción, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de confort medioambiental interior, en donde el sol entra cuando yo quiero que entre, porque lo estoy controlando con la misma arquitectura, ojalá de la manera más simple posible, sin complejidades y ojalá ningún equipo, ¿cierto? Sino que solamente con el conocimiento del clima. O sea, es muy fácil destruirlo con un carpintero que el único afán que tiene es la carpintería. Entonces, yo creo que eso es fundamental, Silvina, en cuanto a que en general es fundamental preparar prepararnos como buenos usuarios. Es casi como un buen conductor en un buen auto. Tenemos que ser conscientes que nuestra casa, no porque sea mi casa, yo puedo hacer lo que se me antoje, porque puedo transformarla en un lugar en donde me voy a terminar enfermando y voy a terminar enfermando a mi familia. Y eso, hoy día, a propósito de las maneras de medirlas, como dice Aníbal, hoy día se pueden medir las casas en temperatura de manera muy sencilla, humedad relativa interior, y ya sabemos los números. Ya sabemos que una casa con un 80% de humedad relativa es una casa que está enfermando a sus usuarios. Entonces tenemos niveles de humedad altísimos y probablemente si eso se conjuga con una temperatura que está bajo los 19, 18 grados de temperatura, estamos enfermando a los usuarios, estamos destruyendo la estructura que se está humedeciendo más allá de lo debido, con unas condensaciones altísimas, etc. Bueno, creo que en el fondo eso me parece que es fundamental, incorporar al usuario. El usuario tiene que estar preparado, tiene que ser educado en estas cosas, y antes de pensar en mover una pared, probablemente vamos a tener que construir nosotros también métodos para facilitarle esa tarea y ojalá poder ayudar a esos sistemas autoconstructivos, pero desde la experiencia, desde la profesionalización de esos procesos. Diego, ¿qué tenés para Mira, aportar sobre toda la experiencia? Yo me gustaría destacar que me parece que no es algo menor y ponerlo en valor esto que Ronald me pasó varias veces y lo dijo todo y lo pondría en valor, y tiene que ver con el oficio, que es tomar lo simple y sencillo como una virtud. Lo simple y sencillo me parece que es un proceso que muchas veces abandonamos por la perversidad del trabajo, por lo que sea, pero creo que esto es muy importante, no hacer nada que no sea necesario, no hacer
nada que no tenga sentido dentro del oficio. Y eso me parece que es muy importante y requiere de un conocimiento y de un apoyo y de una formación fuerte. Yo creo que eso es algo que es eso de volver al oficio. Y después de algo que me parece que también es propio de etapas futuras, y bienvenidos sean porque terminan de ser un círculo virtuoso, que es ese entender la arquitectura como una relación personal también entre el arquitecto y esa capacidad proyectiva con el usuario y con la gente. De esto hay muchos ejemplos. Este año, que ha sido un año de Zoom tremendamente, hemos visto, encontré unos arquitectos jóvenes con una arquitectura hermosa en Buenos Aires y casi que partiendo de un hecho participativo como una construcción social a la cual requería luego espacio que lo identificara y que ellos se apropiaran. Y me gustó mucho eso, inclusive en Chile, me gustaba mucho, estuve varias veces con ellos, con el grupo Talca, que con muy pocos recursos, con una tecnología propia del lugar, de observar, de hablar con la gente, todo, construían y desarrollaban un proyecto técnicamente muy bueno y que no perdía nunca la poesía, no sé, de un mirador en un lugar que no conocía a nadie y que dio la vuelta al mundo. O sea, me parece que en ese enfoque a veces tenemos que ver la arquitectura, en ese hecho cotidiano. Las ciudades, si bien las grandes obras traccionan, como había dicho Aníbal, y estoy de acuerdo totalmente, pero no podemos depender siempre, en la mayoría, de esas grandes obras. El arquitecto cotidiano, la gente, que de alguna manera entienda que hay otro valor en no autoconstruir ni automedicarse. Y entonces empieza a requerir porque sabe que a la postre va a vivir mejor y tiene que ver con esa salud que hablaba Aníbal. Simplemente una familia contenta por una buena ventilación y un buen sol es más sana, creo que en otras condiciones. Lo vimos en esta pandemia cuando le pedíamos a la gente anda a tu casa y muchos en realidad el infierno era su casa, no afuera con el peligro que ocurría. Y de eso se trata, creo, la buena arquitectura. Quiero que agregues lo que quieras, yo tengo la próxima pregunta. Hay una palabra que ha sido prostituida, como también la sustentabilidad y la sostenibilidad. Viste, todo se aplica para cualquier cosa. Y hay una palabra que es peligrosísima, que es tradición. Y que dicen, por ejemplo, construcción tradicional. Y eso te remite a algo que está probado y que algo que está bien, porque es la tradición. Y cuántas veces nos encontramos con hechos, tradiciones que tienen 30 años, que tienen, no sé, que no tienen nada de tiempo. El mismo hecho, qué sé yo, por ejemplo, de ahora de uno va a comprar al supermercado y viene todo embolsado con plástico de un solo uso. Y bueno, pero es la tradición, viene así, no, pero no es que viene así. Hace muy poco que pasa todo esto. Yo tengo una lucha bastante fuerte con el mal uso de esa palabra, porque yo te digo, una vivienda tradicional, ¿no? Por ejemplo, del norte, de Salta, o la ponemos en Atacama. ¿Cómo es? A ver, amigos arquitectos. Bueno, yo creo que toda la arquitectura vernácula fue muy sabia a través de siglos, si querés. Bueno, pero vos pusiste una palabra muy interesante, vos pusiste vernácula. Sí, esa arquitectura eso sin tiene mucho más arquitectos. historia. Es una arquitectura sin arquitectos, pero llevó muchos siglos. Claro. Y sigue existiendo en muchos lugares crisis de prueba y error, que creo que es lo que se refiere también Ronald cuando habla de la autoconstrucción y que podrían ser evitados.
Así como a veces nos quedamos en esa arquitectura vernácula sin arquitectos, con cosas maravillosas que surgieron de prueba y error y de gente, que uno dice, sin arquitectos. No, en realidad había arquitectos, había gente que había entendido el manejo del espacio, tengan título o no, pero había, siempre hubo. Lo que se trata ahora es de minimizar impactos negativos con la prueba y error. Si de alguna manera lo hemos aprendido y lo hacemos, o sea, lo mismo creo que ocurrió en la medicina. ¿Cuánta gente habrá muerto y cuántos fracasos no conocemos para haber llegado hasta acá? Y esto no indica que esa prueba y error y esa automedicación que hizo toda la civilización hoy en día la haga. Me parece que eso también es pensar de la manera más simple, el no hacer nada que no sea necesario, y de alguna manera estoy aportando a entender cuál es el problema. O sea, creo que sí, es re profundo. Y tiene que ver con ese pensar que habías hablado vos. Sí, yo pienso que cuando estuve de paseo el año pasado, el anteaño, con Claudia, estuvimos en Salta y Jujuy, dando vuelta por el norte, viendo las hermosas edificaciones de adobe, iglesia del 1600, 1700, con los troncos de cardón, de hecho los techos, ¿no? Y paredes ciclópeas, ¿no? De espesores importantes. Y veía que la nueva construcción de, por ejemplo, San Antonio y los Cobres, era ladrillo hueco de 12 con columna de hormigón y no lo revocaban. Yo dije, ¿dónde se enchufó? ¿Dónde se enchufó la realidad con esta cosa de la supuesta construcción tradicional? O sea, no digo por el hecho del ladrillo hueco, puede ser muy bien utilizado, pero hay un momento en que no sé qué pasó, que de repente lo que era viejo por ser viejo era malo. Y ahora de repente hicimos paredes mucho menos eficientes, ventanas mucho más grandes, orientadas hacia cualquier lado, da lo mismo, entonces la potenciamos con energía y total la energía es barata. Yo me acuerdo cuando estuve presenciando ahí, Ronald me invitó, cuando estaba dando la charla de aire limpio para Osorno. ¿Te acordás, Ronald? Sí. Y él me dijo, ahora que está nuestro amigo acá argentino, que diga su experiencia, qué opina. Y yo dije, yo pienso que en la Argentina estamos en el Titanic, vemos el iceberg y subimos la música. Y se reía Ronald, pero era claro. Muy buena metáfora. Nos íbamos a chocar, y pues sí, porque la energía no es infinita. No, totalmente. Y ahí tocas una cosa muy importante, mirá. Yo creo que esto es más profundo, es casi cultural y filosófico, pero la Patagonia es una cantera de grandes recursos y está gestionada desde afuera. Siempre estuvo gestionada desde afuera, pero es algo que los patagónicos aceptamos. Hay un autor de Río Negro, un abogado que me gusta mucho, que siempre dice que el sol de nuestro universo no debería ser vaca muerta, un recurso no renovable. El sol de este universo debería ser otras cosas, y varias, por ejemplo el INVAP. Claro. Y sí, es complejo eso. Yo no sé si, Aníbal, te referías a la tradición, porque Diego se fue a lo vernáculo y como que te sorprendiste, no sé si esa era la idea, pero a propósito de la sustentabilidad, cuando exploramos en la Mesopotamia, en los sumerios y qué sé yo, y descubrimos que hubo ciudades en el desierto y se desarrollaron las primeras civilizaciones en ambientes socialmente bastante aptos en el desierto. O sea, hoy día lo consideraríamos imposible, pero resulta que lo hicieron. Y todas estas cosas pasivas que hoy día nos gustan tanto, ellos también las utilizaban.
Pero como bien decían ustedes, esto se perdió. ¿Y por qué se pierde? Eso es lo que uno insistentemente dice, ¿por qué hay cosas tradicionales que son de tanto valor que las perdemos? Y yo pienso que las perdemos porque tenemos pésima memoria, pero pésima. Necesitamos, no sé, anotarlo todo. Y yo creo que además que tenemos pésima memoria, que somos muy irrespetuosos respecto a nuestros viejos. No respetamos, no respetamos el pasado, sino que siempre creemos que el futuro va a ser lo mejor, porque lo que se haga en el futuro va por fin superar el pasado. Entonces nuestra mente está ya puesta y renegamos del pasado porque es como quedarse atrás, es como perderse en el tiempo, es perder tiempo, de hecho. Entonces yo creo que ahí tenemos ciertas enfermedades que nos hacen perdernos y al final nos volvemos a dar cuenta, y lo que decía Diego en un principio, terminamos en el proyecto Pinterest. No importa lo que realmente sea, sino que lo importante es cómo se ve. Y cuando tenemos conflictos con la autoconstrucción, es porque en la mente de ese, de ese carpintero que afanosamente quiere resolver un tema funcional, solamente tiene en su cabeza una imagen respecto a cómo se va a ver de afuera, por ejemplo. Pero no importa lo que pase adentro. Entonces al final ni siquiera termina siendo funcional, sino que termina siendo una apariencia. O sea, así de perdidos podemos llegar a estar. Y ahí volvemos al Pinterest, digamos, claro, es una imagen. Mira, Y, yo recién y que no hablaba, volvemos mismo, no olvidamos pensaba, los espacios habitables. Ronald, mientras hablabas, pensaba un poco cuál sería uno de los grandes motivos. Siempre hablo desde mi experiencia de por qué no tomamos el camino, digamos, no sé si convencidos o no tomamos el camino sabiendo que es el camino, ¿no? Es como que no hay opción y sin embargo todavía dudamos de que sea el camino. Yo creo que hay algo que nos juega negativamente a todos, y esto seguramente los que están escuchando van a compartir si uno hace un poquito de introspección, que es, somos muy cómodos. Esto de la comodidad, de no ser empáticos con el medio ambiente y no ponernos en los zapatos un poquito del otro, ¿no? Esto que decían hace un rato de que se trata con agua potable, ¿no? Sabiendo que realmente el agua es un recurso agotable en el mundo. Pero ¿qué pasa? Yo te digo, bueno, pero yo tengo agua en casa. Ni siquiera me la miden en donde vivo. O sea, me parece que pasa por esto de no ser empático y ser tan cómodos de, bueno, dejo la ventana abierta y la calefacción la dejo al taco, la pongo altísima porque total, no. O sea, no pensamos, somos cómodos. Me parece que creo que es lo que decíamos desde un inicio, hay que informar y hay que realmente repensarnos, como hablábamos la otra vez con la periodista, ¿no? Tenemos que reeducar, repensarnos, porque no es tan difícil esto de las buenas prácticas, pero eh, hay que cambiar de paradigma, hay que decidirse a empezar, y esto nos resulta incómodos, ¿no? Nos ponen en un lugar de hoy, tengo que hacer esto, tengo que, no sé, bajar la calefacción, o, ay, si estoy tan cómoda, en vez de ponerme un suéter, ¿qué hago? Subo la calefacción. Y en el momento de airear la casa, la dejo alta la calefacción. ¿O no? Sí, claro. Entonces son estas cosas que me parece que tienen que ver, creo que hoy la sustentabilidad, por lo menos como yo la estoy aprendiendo con Aníbal y con todos nuestros invitados, como ustedes en este caso, es entender que no es solamente como lo verde, ¿no? Como decías antes, tener tantos paneles solares o algún colector de agua, no, es un todo y desde todas las aristas tiene que haber un compromiso y no solamente el edificio, sino estas buenas prácticas, porque si no, estos se acaban en 2 segundos. Sí, Pues, totalmente. ¿Cuánto mejora una casa simplemente con buenas prácticas? Contanos. Sin hacerle ninguna mejora, simplemente viviéndola mejor. Que se reía Diego. No, pero es totalmente de acuerdo. Yo creo que sí, que hay tantas variables, vivir en sociedad, tantas variables, y que por la característica de cada vez cambian vertiginosamente, y a veces olvidamos cosas. Estoy totalmente de acuerdo.
y se nos pierden cosas por otras. Y no entendemos que esas buenas prácticas hacen a la salud, al confort, al vivir bien, a un espacio amable. Lo ambiental, ¿no? Total. Pero yo creo que igualmente también ha sido una búsqueda, o sea, no midamos los resultados por nuestro tiempo de vida, sino que vayamos más allá. Y a mí me parece que no estamos en mal camino, porque lo primero que tiene que surgir es ese debate, esa reflexión, ese hablar del tema, el sufrir consecuencias por no hacerlo. Y esto implica ese cambio conceptual, o sea, la utopía es la que le fue corriendo los límites a lo posible. Claro. O sea, Y eso es lo que pasa siempre, que pensamos que es inalcanzable. Dices, no, ser sustentable es muy difícil, no voy a poder llegar, o no voy a poder, como decían ustedes, Claro. etiquetar mi casa o mejorar, no, mejor ni lo hago. Y realmente no es difícil. no, Y no, no, al claro que contrario. no. La gente también creo que piensa que ser sustentable es caro, ¿viste? No, totalmente. Es como un mito. Digo, vos fijate, los chicos de hoy en día, de cualquier lado, ya no te tiran una latita, papeles a la calle, cuidan mejor el agua, tienen otro concepto muy distinto. O sea, hay algo que no está tan mal. Yo soy optimista en eso. Luego vendrán cambios. Por ejemplo, lo tradicional que vos decías. En realidad son mampuestos. Lo tradicional es mampuesto. El armado o moldes es lo más moderno, hormigón, steel frame, etc. U otra técnica. El mampuesto lo que tiene es que es muy fácil. Es tan fácil que con muy pocas herramientas le da de comer a muchísima gente. Es muy económicamente y socialmente difícil sacarlo de encima. Pero es el menos insustentable. Entonces, no tenemos que decir, va a haber otras prácticas. No, en el mundo no va a haber cómo darle al sistema de mampuestos. El tema que tenemos que hacer es otros mampuestos. Claro. Y cómo mejoramos la técnica para que los mampuestos existan, no pierdan esa simplicidad tan fácil socialmente de replicar, pero ahí tenemos que meter el concepto de por qué no hago más mezcla y pongo otro tipo de adhesivo polimérico, o uso otro tipo de mampuesto, etc. Yo creo que esos son los cambios que van a venir. Creo que el debate está, lo cual es buenísimo, y es el primer paso. Y después creo que hay muchas investigaciones al respecto. Creo que no estamos en mal camino, y va a trascender quizás a nosotros, ¿no? ¿Tienes alguna...? Tenemos un par de consultas de A la ver, gente consulta. que tal vez no son puntualmente sobre este tema, pero bueno. A ver. Dice, bueno, que les parece muy interesante lo que se está conversando. Preguntan algo que es, yo ya más o menos conociéndolo la A respuesta, ver. pero ¿qué orientación debería tener una vivienda, se supone, para ser sustentable? No me la respondan. Y después dice, me parece muy interesante lo perjudicial que es para el organismo tener que vivir en una vivienda con humedad. Entonces, ¿cómo se evita la humedad en los ambientes? ¿Sirve el aire puro como producir o para atrapar? Bueno, para atraparla, no sé qué quiere decir, pero bueno, ¿cómo hacemos para evitar un ambiente con humedad que no sea nocivo para la salud? ¿Y cómo orientar la casa? Facilito. Sí, bueno, en general, Tenemos 2 minutos. A propósito de lo tradicional, ¿cierto? Yo creo que hay cosas de lo tradicional también que tienen que ver con esto que estamos hablando o de lo que están preguntando. Antes era impensado que los recintos habitables, lo hablaban arquitectos, no sé, de principio del siglo pasado, digamos, por dar una época, ¿no? Era impensado que recintos habitables se orientaran al sur, en nuestro hemisferio sur, ¿cierto? Por lo tanto, la mejor orientación era cualquiera de las otras tres. Pero recinto habitable al sur era como un dato, no. Pero de un tiempo a esta parte, los recintos pueden estar en cualquier lugar. No, creo que eso, a propósito de la tradición y a propósito de la pregunta, me parece que ahí ya estamos bien encaminados. En la medida que a nuestros recintos habitables les dé el sol, les dé en pleno el sol, sobre todo el sol de aquella época, estos son como datos, ¿no? Así como algunos tips.
les dé el sol, sobre todo en la época no verano, estoy hablando dentro de nuestro cono sur, podríamos estar, en términos muy generales, especialmente en nuestra latitud, ¿cierto? En la que estamos, nosotros en Osorno, ustedes en Villa Angostura, o Neuquén también. Orientación norte, fantástico, ideal, pero controlada. Es una orientación que es controlable. Oriente, no es problema, es un sol relativamente suave, y evitar el poniente. Y en verano, ojalá que no entre el sol. Eso sería como un dato. Ahora, volviendo a esto de lo saludable, el recinto saludable, el evitar la humedad, en la medida que a nuestros recintos les dé sol pleno, va a ser más fácil ventilarlos, porque les va a subir la temperatura a los materiales y por convección vamos a poder retirar con facilidad el aire nocivo, el aire húmedo. Y por otro lado, esto tiene que ir de la mano con una buena envolvente para evitar condensaciones y otras acciones nocivas que pueda haber dentro del ambiente, producto del uso del espacio y que puedan incrementar la humedad. No es tan difícil, pero sí sumamente necesario que hayan profesionales involucrados en esto. Y vuelvo al tema de la autoconstrucción. Y yo soy hoy día cada vez más un bastante crítico de eso que lo vemos a cada rato en todas partes. Evitar las asesorías, yo creo que hoy día no lo deberíamos hacer en ningún campo de nuestra vida. Eso es lo que yo podría aportar a esto, ¿no? Diego, ¿tenés algún mensaje para dejarnos? Ya estamos cerrando nuestro viernes. Agradecemos al Mamora que nos manda el café y la torta. La torta de chocolate que comimos. Y con dulce de leche. Y aprovechamos a pasar las redes de los tres. Arquitectura Sustentable. Sustentable Lenin en Instagram y Estudio Lenin en YouTube y en Facebook. ¿Ustedes tienen algún contacto para pasar? Porque la gente siempre se queda con ganas de consultar algo, así que si quieren pasar las redes sociales o ningún problema. ¿Ronald? Sí. No ¿Cómo sé, te contactan? ¿Red social, Facebook, Instagram? Sí, cada vez estoy menos sociable. Bueno, que nos llamen a nosotros y te pasamos la consulta. Hoy día yo me quedo con el correo electrónico, me encanta. Bueno, ¿cómo es el correo? Es rshell@shellarquitectos.com. Perfecto. Después, si podés, cuando terminamos este ratito de este encuentro, que lo vas a recibir, o en Facebook, escribilo para que la gente le quede y te pueda hacer alguna consulta, porque el apellido tiene que estar claramente bien escrito, si no el correo no llega nunca. Diego. Bueno, en realidad creo que lo más fácil quizás sea por Facebook, el mismo nombre y apellido. No hay ningún problema. Ahí a disposición, obviamente. ¿Algún mensaje para cerrar nuestro encuentro del día de hoy, nuestros Viernes Verdes? Yo personalmente reiterar como comencé, es agradecerles la invitación y poner en valor lo que están haciendo, primero porque por ahí vemos un rato nosotros, pero ustedes están en la producción, postproducción, todo esto es un esfuerzo que realmente los felicito. Me parece que habla de esa conciencia general que mencionábamos hoy, que se haga de Villa Langostura, me encanta, grandes amigos tengo ahí, y bueno, y después que creo que estos debates, estas reflexiones, el hecho importante es esto, que existan. Y bueno, la verdad que ha sido un gusto, lo mismo que conocerlo a Ronald, nos quedamos con muchas ganas de ver estos edificios, y bueno, agradecerte también y muchísimo gusto. Gracias. Ronald, ¿querés agregar algo? Sí, igualmente, Diego, ha sido un gusto poder compartir estas ideas y darnos cuenta que estamos, no nos cuesta ponernos de acuerdo. Yo creo que eso es fundamental hoy día para poder desarrollar nuestras comunidades. Necesitamos llegar a acuerdos de manera fácil. Y yo creo que cada vez se nos está dando más. Cada vez
tenemos más puntos de encuentro, más ideas en común, y eso creo que facilita mucho el futuro. Yo me quiero quedar o podría dejar, no sé, el siguiente mensaje. Me parece que hoy día una de las cosas que más demanda la sociedad, dentro de otras fundamentales, es la calidad de vida. Y cuando hablamos de calidad de vida, la vivienda se transforma, y los lugares de trabajo y los lugares de educación se transforman en lugares fundamentales. En la medida en que estos lugares sean buenos lugares, mejores lugares, nuestras actividades se van a potenciar y vamos a poder incluso pensar en que se transformen y sean aportadores hacia nuestra felicidad, a que la pasemos mejor por esta vida. Yo creo que en ese sentido los arquitectos tenemos mucho que aportar. Yo creo que este ejercicio que hacen ustedes, que este es el número 30, me parece que es espectacular, el que se pueda reflexionar sobre estos temas que no son solamente de los arquitectos, sino que son de todos los que habitamos en este planeta, en particular en Latinoamérica, con cosas que tenemos muy en común los latinos, que las podamos compartir, que podamos reflexionar en torno a ello, en torno a la arquitectura, que me parece que es un buen camino hacia la calidad de vida, y que sea una arquitectura, buena arquitectura, como hemos hablado aquí con Aníbal, y lo hemos compartido con Diego, que sea una buena arquitectura, y ojalá de lo de sostenible o de sustentable quede para otras cosas, pero nosotros terminemos solamente hablando de arquitectura. Me parece que es el camino, y los arquitectos estamos disponibles para reflexionar, para compartir ideas, para poder explicar cuál es el valor y la importancia que tiene un espacio, y el uso y el buen uso de ese espacio, y el cuidado que debe tener ese espacio, en la medida en que muchas veces son buenos espacios y no muchas veces son bien considerados por nuestra comunidad, que los terminan transformando al final en cualquier cosa y perdiendo la calidad para lo cual fueron pensados, imaginados, proyectados, etc. Eso es, me quedaría con eso, no olvidar que si deseamos calidad de vida, bueno, definitivamente trabajemos para que eso en realidad se logre y sea exitoso. Aníbal. Bueno, lo escuchaba a Ronald y a Diego también, y me queda como resonando, ¿no?, este tema de, digamos, derechos humanos. Calidad de vida, derechos humanos, que la persona pueda sentirse persona. Tratar de trabajar que las normativas sean algo que nos ayude, no algo que nos sancione. Usar la ley para poder, digamos, nutrirnos de ella, ¿no? Y poder darle dignidad a la persona en su lugar de estudio, como decía Ronald, en su lugar de trabajo, en su lugar de vida. Muchas cosas. En estos 30 programas, por ejemplo, un día se asomó Jean-Pierre y dijo: donde entra el sol no entra el médico. Claro, Bueno. tal cual. Tan simple. Y dijo otra cosa, dijo: pensar como antes con los avances de ahora. Mirá vos, 80 años. Así que bueno, nada, para mí es un placer haberlos tenido en esta hora, y bueno, también un placer estar con Silvina. No, para mí de verdad que es agradecerles, siempre son tan generosos con todas sus opiniones, la verdad que uno aprende y se da cuenta que falta por aprender muchísimo, pero lo más lindo es que queremos seguir en este camino, que este es el camino, eso estamos convencidos con Aníbal, de que no hay alternativa, como bien decías vos, no hay una arquitectura sustentable, sino que tiene que ver arquitectura, tiene que ser como una obviedad, que sea decir arquitectura sustentable, claro. Tendría que ser lo mismo que arquitectura. Entonces yo me quedo con el título de hoy, que es permitámonos sentir para poder proyectar. Esto que bien decía, un buen uso del espacio, disfrutar nuestro trabajo, estar confortables, estar contentos en nuestras casas. Y esto ustedes son verdaderas protagonistas porque nos permiten, como arquitectos, lograr nuestros sueños y pasar una linda vida. Podemos hacer como hace parroquiales, que hacen en la misa, que dicen los avisos parroquiales. Tengo dos avisos parroquiales. Vamos. El 16, ¿sí?,
vamos a estar siendo oradores, voy a estar siendo orador en una charla TEN 10. El señor, a mí no, yo voy a estar del otro lado mirándolo. Que vamos a hablar sobre justamente arquitectura y salud y Qué bienestar. lindo, qué lindo. Donde entra el sol, no entran los No entran los médicos. médicos. Y bueno, es un lindo ejercicio, tipo una charla TEDx, así, donde tenés que dar conciso un mensaje. Y después, el 18, que es nuestro último programa de esta serie, ¿no? Es el programa 31, vamos a intentar hacerlo, ¿no? Un Zoom multitudinario. Están invitadísimos. Así que vamos a juntar en una pantalla todas las personas que pasaron por estos 31 encuentros, dando alguna cosita que se hayan llevado o algo que hayan vivido en este tiempo. Ya hay un grupo de WhatsApp armados, los voy a sumar a ustedes dos. El grupo de WhatsApp simplemente para transmitir y coordinar la reunión. Y bueno, nada, era eso, parroquiales. Parroquiales. Bueno, les deseamos un hermoso fin de semana. Por muchos más Viernes Verdes, aunque sea el año que viene, veremos dónde estaremos. Sí. Estamos cerquita de fin de año, un año que nos ha enseñado mucho, creo. Si sabemos mirar el medio vaso lleno. Así que les mando un beso enorme, buen fin de semana y nos vemos seguro el 10, ¿sí? El 18. 18. Gracias. Adiós. Gracias a ustedes. Perfecto.